Primera de Juan 5:19. Dice el versículo: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Literalmente la palabra cuando dice bajo, está diciendo literalmente en el regazo del maligno. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hoy día vamos a hablar de Satanás, el dictador. Hace 2 semanas o hace ya un mes atrás comenzamos con los estudios de Satanás y hablamos primero Satanás como el engañador. Después hablamos de Satanás como el destructor. Y ahora vamos a hablar de Satanás como el dictador. Y la Biblia dice que en el mundo entero está bajo el maligno, o en su regazo, lo tiene tomado al mundo entero. Le voy a hacer una pregunta. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál fue el peor pecado que cometió el rey David? ¿Qué me diría? ¿Conoce la historia del rey David? ¿Sí? Hubo un pecado que él cometió. Bueno, hubo varios pecados que cometió. Pero ¿cuál sería el pecado que se le viene a la mente cuando hablamos del peor pecado de David? Probablemente la mayoría me diría su adulterio con Betsabé. Y hacer matar a Urías Eteo, que era su esposo. Lo mandó a matar en la batalla, ¿se acuerda? Lo mandó de los primeros, cosa que lo matara. Obviamente, hermano, el pecado de adulterio y asesinato son unidos al engaño de David, pues David fue un mentiroso también en ese minuto. Son pecados graves y no podemos tratarlos tampoco a la ligera. Este pecado realmente fue terrible, fue triste. Pero David cometió otro pecado incluso que fue peor a ese. Fíjese en esto: debido al pecado de adulterio con Betsabé, murieron 4 personas. El niño que estaba en el vientre de Betsabé nació y murió. Murió Amnón, que era otro hombre hijo, Absalón, y estos murieron. Urías Eteo, que fue el esposo de Betsabé. Entonces al final murieron 4 personas. Pero debido al otro pecado que le estoy mencionando, el otro pecado de David, murieron 70.000 personas. Es decir, por el adulterio de Betsabé, con Betsabé fueron 4 personas. Y por el otro pecado que le estoy mencionando, que fue mucho peor, la consecuencia fueron la muerte de 70.000 personas. Cuando David confesó, y vaya a Primera de Crónicas, porque por ahí o Segunda de Samuel, perdón, nos vamos a meter al Antiguo Testamento. Hay que disfrutar los sermones del Antiguo Testamento, son pocos los que damos allá. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Hay unas expresiones interesantes acá. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Eso es una cosa curiosa, hermano. Este asunto de que no morirás es bien interesante. ¿Por qué lo hace morir a todos los demás y no hace morir al que cometió el pecado? Bueno, son preguntas que a veces están ahí en nuestra mente al final. Pero David, cuando pecó contra Betsabé, o pecó con Betsabé, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová. Pero vaya a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 18. Versículo 8, perdón. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 8. Cuando pecó con Betsabé, él dijo: he pecado contra Jehová. Pero Primera de Crónicas 21:8 dice: cuando cometió este otro pecado, entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Hay 2 formatos del pecado: pecado mal, grave, o pecado complicado y pecado grave. Y obviamente el pecado del adulterio es un pecado feo, terrible y todas las consecuencias, pero el otro pecado de David fue peor, y a él mismo lo describió, dijo: yo he pecado gravemente. ¿Cuál fue este otro pecado de David? Y aún más interesante, porque este es el punto, ¿qué tiene que ver Satanás con este pecado? Bueno, el pecado de David está descrito ahí en Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1 al 4, se lo leo. Ahí mismo donde estamos. Pero Satanás se levantó contra Israel
e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Cuál fue el pecado de David? Censar al pueblo, contar al pueblo. ¿Y qué tiene de malo eso? Bueno, lo vamos a explicar. Verso 14 en adelante. Así Jehová envió una peste en Israel, y este fue el castigo de Dios. Por lo que hizo David, Dios le dio opciones a David. Versículo 10. Ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Tenía que castigar este pecado, pero Dios dijo: te voy a dar 3 opciones. Escoge cuál de las 3. 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad, profeta de Dios, a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Tenía 3 opciones. ¿Cuáles eran? 3 años de hambre, 3 meses de derrota, o 3 días de la espada de Jehová, con una peste. ¿Qué hubiese escogido usted? Mira lo que escogió David, aprende de esto. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Obvio, ninguna de las 3 era buena cosa. Las 3 involucraban cosas terribles. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. David dijo: mira, si voy a caer en las manos de alguien, prefiero caer en las manos de Dios. Eran 3 días, pero prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, pero los hombres son más crueles que Dios. Es decir, Dios no es cruel. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios se acuerda de su misericordia. En medio del castigo, aún Dios es distinto que el hombre. El hombre es terrible. Él dijo eso y por 3 días Dios mandó una peste y murieron 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, lo lógico: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Tremendo problema, ¿o no? ¿Qué tiene que ver Satanás en todo esto? Porque hoy día vamos a hablar de Satanás como el dictador. Todo se generó porque Satanás atacó a David. ¿En qué? Versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel. Esa era la meta de él, ¿no? Afectar a Israel.
e incitó a David a que hiciese censo de Israel, para que el diablo pudiese dañar a Israel. ¿Lo hizo a través de quién? De un hombre clave, el rey David. Bueno, para dañar a toda la humanidad, ¿a quién atacó el diablo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿se acuerdan? Y creó el hombre y la mujer. Y para atacar a toda la humanidad, ¿cómo lo hizo? Pieza clave. Pieza clave. Para destruir un hogar, ¿a quién va a atacar? Hombre, cabeza de hogar, pieza clave. Si usted, hermano, está a cargo de un ministerio, ¿a quién va a atacar? A la pieza clave. ¿Usted sabe lo que necesita el diablo para derribar una iglesia que depende absolutamente del pastor? ¿Ha ido a jugar alguna vez a los bolos? Este bowling que tenemos en la iglesia tiene un puro pino. Por eso, hermano, es muy malo que en una iglesia solo haya una persona preparada con la palabra y que haya un puro pastor o anciano de la iglesia. Porque para el diablo es fácil pegarle ¿a quién? Al único pino que tiene la iglesia. Si lo bota, las ovejas se esparcen. Por eso en una iglesia todo el mundo tiene que estar bien preparado. Porque entre todos, hermano, hace mayor resistencia. No importa que vote a uno, están todos los demás que van a seguir con la obra de Dios. Amén. Por eso tu preparación es importante. Pero el diablo siempre, hermano, busca la pieza clave. Si va a destruir tu familia, ¿a quién va a buscar? La pieza clave. Va a buscar a quien mueve la muñeca en la casa para que las cosas funcionen. Va a buscar tu vida. Para dañar a Israel o para dañar a la humanidad, él no pensó en la humanidad, él pensó en ¿quién? Los padres de esta humanidad, Adán y Eva. Y de los dos buscó a quién podía convencer más rápido. Y ese iba a convencer al otro. Así lo hizo. Aquí nadie era superior a David. David era el rey y él dictaba todas las conductas del pueblo y las decisiones. ¿A quién tenía que atacar? A la pieza clave. Queridos hombres, esta es charla casi para nosotros. Si usted no cuida su vida, usted puede llevar al fracaso a su familia. Usted es el hombre, usted es el responsable. Usted es cabeza de hogar. Y no se me arrancan las mamás solteras, ni las que están sin esposo. Porque si estás sin esposo, tú eres la cabeza. Es decir, siempre queda alguien a cargo, ¿o no? Siempre queda alguien a cargo. Ahora usted está a cargo. Si le toca estar a cargo, usted es la pieza clave. Usted puede llevar a la victoria a su familia espiritualmente hablando, o la puede llevar al fracaso. Tú eres pieza clave. Y de ti dependen otras personas para su funcionalidad espiritual. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de Satanás? Doblegar la voluntad de David. Eso es lo que él quería. El versículo 1 dice que él incitó a David a que hiciese un censo. Lo motivó, hermano, no le atacó el cuerpo, ¿se fija? No fue como lo que le hizo a Job. No, tampoco le trabajó mucho en el engaño, aunque igual hubo engaño y de estas cosas, pero no fue como en el caso de Eva, que le contó una mentira, sino que lo mal motivó a decir, resalta tu persona. Porque el censo, ¿para qué lo hizo David? Por su orgullo. Lo hizo para vanagloria. Lo hizo para saber cuánta gente yo he ganado. Esa fue la razón del censo. David dijo, oye, manden a contar, tenemos mucha gente, ¿ah? Oye, mar de personas, yo creo que son más de 1 millón, ya pasamos el 1.000.000 de personas que son guerreros. Y se le metió en la cabeza a David, por insistencia de Satanás, que él pudiera hacer este censo. Y en el caso de David, Satanás eludió su mente y su cuerpo y se concentró su estrategia en un demoledor ataque a su voluntad. Le sedujo la voluntad para que él hiciera este censo. Mi querido hermano, nunca podemos subestimar el poder o la importancia de la voluntad en la vida cristiana. Hay demasiados cristianos que tienen una religión intelectual que satisface la mente pero que no transforma la vida. Hay demasiada gente así.
que dicen, no, yo tengo mi religión. Sí, pero no te cambia la vida. Y con eso se quedan contentos. Porque hacen la religión a su manera, viven la fe a su manera. Usted no puede subestimar la voluntad de la vida cristiana, porque la voluntad tiene que estar sometida a Dios. Y si no lo hace así, tú tienes una religión cualquiera. Hay mucha gente también, hay demasiados creyentes que pueden debatir de la Biblia, pero cuando entran a la esfera de la vida práctica son un fracaso. Porque pueden decir, bueno, yo sé que la Biblia dice esto, lo otro, yo entiendo esto de Dios, entiendo lo otro, entiendo de ti esto, entiendo de la religión esto, pero en su vida son un fracaso en la práctica. No hay cambios. Y hay otros que tienen una religión netamente emocional, que viven a Dios muy emocionalmente, que cuando se sienten bien sienten que Dios los ama, que los abraza, que soy especial para Dios, pero al otro día, cuando ya no me siento así, yo creo que Dios se olvidó de mí, es que Dios ya no me ama, yo creo que todas sus promesas ya son en contra mía y es todo un desastre. Hay muchas, hermano, no puedes ignorar que el diablo va a querer doblegar tu voluntad. Seguro que a más de alguno hoy día o en la semana le hizo luchar, no vayas a la iglesia. ¿Puede ser? ¿Algunos lucharon con eso? Algunos lucharon con que vale la pena servir a Dios. ¿De verdad vale la pena ir a la iglesia, adorarle, ofrendarle, predicar? ¿Vale la pena hacer eso? La voluntad del hombre, hermano, es un tesoro para el diablo. Si el diablo te lo puede doblegar eso, te tiene a su merced. Ahora, Dios siempre ha trabajado con el hombre en su voluntad. Fíjese en esto. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dios quiere obrar en nuestra voluntad. Dios quiere que le sirvamos de esa forma. No románticamente ni sentimentalmente. Mire, querido hermano, si el tema del aseo que dijeron delante es tan obvio, eso no es sentimental, no viene a un culto a levantar las manos ni a emocionarse, viene a agarrar el trapero, echar agua, limpiar los baños. Porque eso a mí no me emociona mucho. ¿Y en la casa le emociona? Y le digo algo, cuando uno anda bien con Dios, hasta limpiar te emociona, porque es un privilegio, ¿o no? Y aún en casa, no necesariamente en el templo, pero en la casa también. Es decir, cuando uno sirve y trabaja y sabe que lo hace para Dios, es una cosa importante. Y el Señor trabaja con la voluntad de la gente. ¿Qué dijo el Señor? Esta es la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros. Esto no es sentimental, es la voluntad que la pongo ahí para servir. Cuando todos están cansados, pero usted ve una anciana de la iglesia que está saliendo un día jueves, que hace frío, y usted se quiere ir puro a su casa a tomar una once porque no ha comido nada, amor es decirle, hermana, ¿la llevo? Eso es amor, es voluntad de decir, no importa yo, puedo servir por ella. ¿No es eso el amor de Dios? ¿No es sacrificial? No es romántico, no es sentimental, no es pensar en mí, es pensar en el otro. Y ese tipo de amor, hermano, obra, pero en la voluntad, en el entendimiento, en la conciencia, pero no en los sentimientos necesariamente. El diablo quiere esa parte de ti y hacerte, en ese minuto, hacerte esclavo de esa voluntad. Y el pecado de Satanás tuvo que ver con la voluntad. El mismo pecado que Satanás cometió en su momento, para él transformarse en Satanás, tenía que ver con su voluntad. Mira lo que dice Isaías, lo voy a llevar ahí un minutito. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 dice lo siguiente. Isaías 14, verso 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser como Dios. Su voluntad se rindió a un deseo que tenía de ser igual a Dios. Y el diablo siempre sabe trabajar las voluntades de la gente para hacerte pensar lo que Dios no quiere que tú hagas, el diablo quiere que lo hagas. Y empieza nuestra voluntad
y el diablo pincha nuestro... ¿qué herramienta, qué es lo que usa el diablo de nosotros? ¿Qué arma usa para seducirnos a hacer algo que Dios no quiere que hagamos? En el caso de David, como un dictador, Satanás usa tu orgullo. ¿Hay alguno que es orgulloso acá? Nadie. Wow. Me admiro. Me admiro. Yo soy orgulloso. A veces me dicen cosas y yo digo, ya. ¿Alguien más? Otro. Oh, ya, ¿y hay algo más que quieren decirme? Y no falta que dicen, no, yo también quisiera. Yo no estoy analizando lo que me están diciendo. Estoy reaccionando frente a lo que me están diciendo y eso es orgullo. Cuando a uno, hermano, le plantean una queja, una crítica, lo que sea, constructiva o destructiva, la persona orgullosa salta inmediatamente. David pecó porque fue orgulloso. Los hombres que están aquí presentes pecan por orgullosos, porque no quieren reconocer sus errores. ¿Me equivoco o es verdad? Nosotros pecamos, hermano, porque no queremos reconocer nuestros errores. Y eso le abre una puerta gigante al diablo, dice, a esto lo voy a dar vuelta inmediatamente. Tiene un orgullo que así lo hago y se da vuelta. Es cuestión de que le mete una idea de orgullo, de vanagloria, de exaltación, y lo voy a dar vuelta. David tenía muchas cosas buenas, pero en el fondo de su corazón también se dejó seducir por el orgullo. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 8, relata un poco del orgullo que se le había juntado a David. Porque no es que siempre seamos orgullosos. ¿Sabe cuándo uno llega a ser orgulloso? Cuando siente que tiene victorias y triunfos en su vida. Por eso es peligroso triunfar. Aunque toda la gente quiere triunfar, ¿cierto? ¿Usted quiere triunfar en la vida? ¿Quiere ser un campeón? ¿Ah? Saque ese campeón que tiene adentro. Eso dicen los carismáticos de la prosperidad. Y te dan con esa cosa, saca el campeón. Y cuando ya saco al campeón, ¿sabe lo que despierta de ti? Una bestia orgullosa que usted no sabe controlar. Porque ese campeón puede salir, pero le digo que es ese campeón. Es ese gigante ambicioso de reconocimiento y de orgullo que no se sacia nunca. Y que va por más, por más, por más. Quiero más de eso porque encanta. Por eso la gente que se mete en este sistema casi no vuelve. Porque no pueden admitir que un creyente pueda tener un momento de un bajón o de una pérdida. Porque en esa doctrina uno siempre tiene que ir hacia arriba. Ganándolo todo, abarcándolo todo. Pero cuando te chocas con la soberanía de Dios es donde se te mueve el piso. El apóstol Pablo dijo, yo sé tener y sé tener mucho y sé tener necesidad. Es decir, que el mismo apóstol pasó momentos que no le alcanzaba. ¿Y dónde está la doctrina de la prosperidad de Pablo? ¿Y no era próspero Pablo? No, hermano, a veces la pasó muy mal. Así que es tontera esa cuestión de que saca el campeón que está en ti. ¿Sabe lo que tiene que hacer con ese campeón? Agárrelo y mátelo. Mate ese campeón que está en ti, porque es puro orgullo. En el fondo lo que te están produciendo es que salga todo tu orgullo, tu vanagloria, tus dice, tú puedes, hermano, usted no puede, Cristo puede en mí. Pero ese campeón es esa bestia insaciable de vanagloria, querido hermano. No saque ese campeón, yo le diría eso, mate ese campeón, sáquelo y cuando lo identifique, córtelo el cuello. No lo deje vivir en usted, porque solo el yo viviendo, y es terrible. Son gente que no sacian nunca la ambición y el deseo de ser reconocidos. Y esa cuestión no le sirve a nadie. David tenía muchos triunfos, juntó muchos triunfos, tenía un equipo de trabajo espectacular, tenía una fama, tenía una plata. Hermano, a David se le rendía todo a sus pies. Y todos podríamos pensar que era el plan de Dios, sí, porque Dios sí quería bendecir a David, como Dios siempre quiso bendecir a Israel. ¿Usted sabe que la promesa para Israel siempre fue material? ¿Cómo se sabía que Dios estaba con un pueblo o que estaba con Israel en este caso? Le dijo a Abraham, imagínate, todavía no era Israel, pero Abraham le dio una promesa. ¿Qué le dijo? Bendeciré a los que te bendijeren.
Y la nación de Israel iba a ser una nación llamada a la prosperidad. Iba a ser bendecida. Por eso quizá algunos se equivocan, trasladando eso a la iglesia, por eso no es la iglesia. Pero Israel, ¿cómo se notaba Israel que estaba haciendo la voluntad de Dios? Porque cada vez que hacía la voluntad de Dios, Dios los enriquecía. Lea Deuteronomio 28, Levíticos capítulo 26. Y en estos pasajes usted va a encontrar las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Si eran obedientes, ¿qué iba a hacer Dios? Le iba a aumentar todo. Su nación iba a ser rica. Así se podían dar cuenta que Dios estaba bendiciendo la obediencia. Era un pacto de mucho materialismo, es decir, había mucha evidencia material. Iban a enriquecerse. Dice que iban a ser cabeza y no cola. Que ellos prestarían y no andarían pidiendo prestado. Era una cosa que se evidenciaba mucho en lo material. Las bendiciones de Dios en ese minuto. Y David era bendecido, muchísimo. Aún cuando pecó con Betsabé, ¿se acuerda? Dios le dijo, y aún te hubiese añadido más. Porque si el hombre hace la voluntad de Dios, en el Antiguo Testamento era el trato, yo te bendigo. Tómalo todo, riquezas, ibas a tener de muchas cosas. Había bendición material, mucha. Y David era un hombre bendecido. Capítulo 20 de Primera de Crónicas. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab, capitán de David, sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y la halló de peso de 1 talento de oro. Y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Parece que esa corona lo volvió loco a David. Además de esto sacó de la ciudad muy grande botín. Verso 3. Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. ¡Wow! Mucha victoria. Verso 4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Y Sibecai, Usatita, mató a Sipai. No le ponga su nombre a sus hijos, ¿ya? De los hijos de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Labmi, hermano de Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar, otro gigante. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Imparable, ¿no? Hombre de 3 metros, 24 dedos, y los mató a todos, él y su ejército. La corona del rey más importante, muchas victorias. ¿Para qué necesitaba el censo? Para ponerle la guinda a su orgullo. Para ponerle la guinda a su orgullo. Y eso me llama mucho la atención porque, hermano, cuando lo que Satanás va a usar de nosotros es el orgullo. Tú tienes que reconocer que te equivocas. Tú tienes que reconocer que hay una área en nuestra vida que no nos gusta que nos digan las cosas, pero necesitamos que nos digan las cosas. Tenemos que enseñarle a la gente que el orgullo es un pecado y que yo no quiero tener ese pecado en mi vida. Si usted es orgulloso, le voy a decir algo, su voluntad siempre va a ser quebrantada por el diablo. El diablo siempre te va a usar y siempre te va a arrastrar porque eres orgulloso. Si te quieres exaltar solo y siempre estás buscando la medida de que te dé una ganancia en tu ego, te digo que tu voluntad siempre va a ser quebrantada por Satanás. Siempre te va a llevar al pecado. Piensa en algo, el adulterio de David con Betsabé fue un pecado de la carne, pero este pecado es un pecado del espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los pecados de la carne son esas cosas que uno entrega su cuerpo a algo, pero el pecado del espíritu es algo que uno entrega su corazón, su mente, lo que no se ve, lo entrega a la maldad.
En 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, quiero darle un consejo que quizás todos debemos tomar mucho. Nos hace falta tomar este consejo. 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. ¿Qué tan cuidadosos somos de los pecados de la carne y los pecados del espíritu? 2 de Corintios 7, 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad perfeccionada, hermano, no obra solamente en los pecados de la carne o la contaminación de la carne, sino también la contaminación del espíritu. ¿Se da cuenta con este versículo que ahí está la separación? Los pecados de la carne son como el adulterio, el fumar, el drogarse, la homosexualidad. Todos estos pecados son de la carne. Es el cuerpo cooperando a la maldad. Límpiate de eso, dice. Pero no solo de eso, sino también limpiémonos de ¿qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Los creyentes, hermanos, no deberíamos caer en pecado de la carne ni del espíritu. Ninguno de los dos. Pero aquellos que no son culpables de pecados carnales, como adulterio, como la gula, no deberían condenar a otros porque pueden que ellos mismos sean culpables de pecados espirituales. Es decir, el hijo pródigo pecó carnalmente. Ese le dijo al papá, dame las cosas que me corresponden, lo mató en vida, se mandó a cambiar, se metió, hizo toda una vida desordenada, ¿cierto? Pecado carnal. El tipo era un carnal, desordenado, aventurero, creía que se la iba a llevar siempre fácil, hasta que le tocó andar comiendo con los chanchos y dijo, esta cuestión no es para mí, se arrepintió y volvió a casa. Ese papá tenía 2 hijos, ¿se acuerdan? Y el hijo pródigo pecó en la carne. Andaba tonteando con su cuerpo, ofreciéndolo al mundo, poniéndose en vergüenza. Volvió a la casa arrepentido, quebrantado, el papá se puso feliz por verlo, porque el Padre Celestial siempre se alegra cuando alguien llega a casa. Pero el otro hijo, cuando supo que su hermano había vuelto, pecó en su espíritu. ¿Por qué? Porque juzgó a su hermano, criticó a su hermano, no quería entrar a la casa. Él decía, claro, a este le regalas todo, yo te he trabajado toda la vida he trabajado contigo y nunca me has dado lo que le estás dando a este, que gastó todos tus bienes. Ese joven también tenía pecado en su vida, que era su propia envidia, amargura, tristeza por su hermano. Las iglesias somos muy fáciles, hermanos, de juzgar los pecados carnales. El adulterio, la fornicación, la drogadicción, la homosexualidad. Somos duros con eso. Eso sabemos que es pecado y lo condenamos, pero rápido. Sin embargo, somos bastante livianitos cuando hablamos de juzgar los pecados del espíritu. De aquel hermano o hermana murmurador, de aquel que anda hablando mal de los hermanos, de aquellos que juzgan a los demás. Somos bien livianitos en eso. Como que eso no es tan grave, mi querido hermano. La Biblia dice en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Note algo, el pecado carnal de David solo, aunque lamentable, mató a 4 personas. El adulterio de David le significó que 4 murieran. Y el censo, ese orgullo, ¿cuántas personas murieron por eso? ¿El pecado del espíritu no fue más grave? Claro que fue más grave. ¿Usted sabe cuántas personas te puede matar con su lengua? ¿Qué dice la Biblia? Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un pequeño fuego, un mundo de maldad. Y eso es un pecado del espíritu. ¡Ay, que no me gusta cómo suena en esa iglesia! ¿Sabe cuántos arbolitos puede quemar? ¡Ay, que es hermano! Yo creo que andan cosas feas. ¡No, y usted, hermano, no debería ser tan inconstante! Tiene que venir más a la iglesia. Y ni sabemos las circunstancias de la gente y lo quemamos. Querido hermano, hay pecados del espíritu que son bastante
complejos. Y no le estoy poniendo la fianza al que no viene a la iglesia, por si acaso. No le estoy poniendo en ningún sentido la fianza al que no viene. Yo creo que eso es una falta tuya. ¿Ok? Solo estamos diciendo que a veces nuestras palabras no muy conscientes de lo correcto que tenemos que hacer abren puertas a que esto desanime a gente. Satanás, cuando trató con David, querido hermano, lo trató por el orgullo y lo agarró por ahí. No le gustó, es decir, a David le encantó la idea de exaltarse, de hacer lucir sus éxitos. Mi querido hermano, tenga cuidado con eso, porque a veces Dios nos da éxito, ¿cierto? Y es hermoso cuando Dios nos da un éxito. Es precioso, uno da gracias al Señor. Pero si eso lo quieres tomar para ti y decir esto es lo que yo hice, esto es lo que yo he logrado, esto es lo que mis manos, el diablo te está llevando a un punto peligroso. A tal punto que ya tienes un pecado del espíritu, que es la jactancia, la murmuración, el orgullo. Usted sabe que hay muchas cosas que son pecados del espíritu, por ejemplo, el orgullo o la tosudez disfrazada de convicción. Hay gente que es bien porfiada, ¿se ha dado cuenta de eso? ¿Reconoce gente porfiada? Y eso decimos, no, es que yo soy así por convicción. ¿Por convicción en qué? En usted mismo. No, es que yo sé que me va a ir bien. No, tranquilo, sí me va a ir bien. ¿No le parece que tiene que escuchar un poquito más? Tenga cuidado, porque el orgullo es la tosudez disfrazada de convicción. A veces yo tengo ideas para la iglesia, ¿sabe? Y se las comparto a algunos hermanos que sé que aman la obra también, están bien involucrados y a veces me dicen, no, me parece buena idea. Y yo digo, estos hermanos que son carnales, digo. He aprendido en el tiempo que cuando te dicen que no por algo, considéralo. Considéralo. No es que es no, quizá definitivo, pero considéralo. Abre tu corazón a pensar que a lo mejor tu gran idea, brillante idea, no es la mejor idea. Te puedes librar de caer en este orgullo que el diablo puede usar. A veces los esposos tenemos ideas para la casa y no son buenas ideas. Y a veces la esposa dice, ¿sabes, mi amor? Yo creo que no, yo creo que eso está mal. Y uno dice, ya, echa a perder el plan. Íbamos tan bien. Pero ella tiene esa ayuda idónea, hermano, que tenemos, es una ayuda idónea. A veces yo le he dicho a mi esposa, le llevo todo un proyecto en mi mente, mira, esto, y feliz, y ella me dice, no me gusta. Que soy mala onda, le digo, ¿cómo? Y ese es el orgullo de uno. En vez de preguntar, ¿y cómo lo ves tú? A ver, te presto mi proyecto. ¿Funciona o no funciona? Y uno a veces no hace eso porque le tiene miedo a que le digan que no. Que le cierre las puertas en la cara diciendo, sabes que no va a funcionar. Y ahí uno saca mal el versículo diciendo, bueno, pero yo soy el líder. Po. Así que usted se tiene que someter nomás por mi amor. Está mal sacado el versículo, hermano. Ese no es el sometimiento. Ella se somete voluntariamente. Y obviamente está bajo buenos argumentos. Es como que el esposo diga, no, mira, vamos a vender la casa y vamos a vivir de arriendo porque el arriendo está saliendo más barato que el dividendo. ¿Qué te parece? Y ella va a decir, ¿qué estáis tomando? Y puede ser que él le diga, oye, no me falté el respeto porque tú te tienes que someter a mí. Y después a la vuelta de un año están viviendo en la calle. Porque ese hombre no supo escuchar lo que le dijo su ayuda idónea. ¿O no? Mi querido hermano, el orgullo nos hace creer que todas nuestras ideas son buenas ideas. No, es decir, Dios te va a dar ideas, pero si no eres orgulloso las puedes compartir. Una persona que es muy orgullosa le da miedo compartir sus ideas. Le da miedo porque no quiere que se las echen a perder o que le cuestionen o que se las cambien o que se las anulen. Pero eso es puro orgullo. Porque si es la voluntad de Dios las cosas se dan, ¿o no? Y Dios da paz y Dios abre las puertas. Y cuando Dios abre las puertas viene la bendición porque están trabajando en conjunto en esto. Pero el hombre cuando es, y yo creo por eso digo que esto es como charla de hombres, porque los hombres somos los que más somos orgullosos en eso. Además tenemos la carga de decidir cosas en nuestra casa.
Entonces somos súper responsables de esto. Y si somos orgullosos, no buscamos consejos, lo hacemos a nuestra manera y establecemos nuestros parámetros y no le preguntamos a nadie de cosas que a veces ni siquiera sabemos hacer. Ahora, ¿por qué fue tan malo que David censara al pueblo? Y quizá el ejemplo está en Éxodo capítulo 30, la respuesta está allá. Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16. Aunque ya le di una respuesta, creo que esto da un énfasis a esa respuesta. Éxodo 30, versículo 11 al 16, y aquí vamos a terminar. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. No le voy a leer los otros versículos, usted los puede leer, pero esta es la respuesta, mi querido hermano. Moisés también censó al pueblo, también los contó. David también los contó. ¿Por qué con Moisés no los castigó y con David mató a 70,000 Dios? La respuesta es sencilla, porque cuando Moisés censó al pueblo fue una, Dios lo llamó, Dios le dijo que lo hiciera. Otra, si se fija en el versículo 12, cada uno tenía que pagar a Dios un rescate. ¿Y qué significa eso? Honrar a Dios por su libertad. Es decir, ese censo era una forma de adorar a Dios por la libertad que les había dado. Todo era enfocado en Dios. El censo que David hizo, ¿en quién estaba enfocado? En David, en el rey. No pagó ningún rescate David. David lo único que quería saber, cuánto yo he logrado. Otra, Dios nunca le dijo que hiciera un censo, fue el diablo que le dijo eso. Y él accedió a lo que Satanás le dijo. Y piensa en otra cosa, Joab, que no era tampoco tan espiritual, el capitán de David le dijo, oye, yo no cacho mucho de Biblia, por decirlo en palabras bien actuales, pero yo creo que te están metiendo en problemas aquí. David, que sabía mucho más, siguió con ese orgullo. Y aquel que sabía menos, le dijo, rey, esto no va bien. Usted tiene que escuchar esas voces. A veces no son los más consagrados, pero algo entienden y lo que entienden dice, ¿sabes qué? No creo que está bien eso. Por eso, mi querido hermano, Dios castigó a Israel. Siempre me queda la pregunta, ¿por qué Dios no castigó a David? Pero tristemente a veces es así. Un hombre de casa puede hacer cualquier tontería. ¿Y sabe los que sufren? Son los de la casa. Quizás la lección de esa historia es que usted y yo pecamos, pero no nos afectamos a nosotros nomás. Y a veces somos los que menos afectados salimos. Los que más sufren son los que están a nuestro alrededor. Piénselo. Piénselo y decídalo, porque el diablo le encanta tomar esa parte de nosotros que se llama la voluntad. Y se aprovecha a través de ¿qué? De nuestro orgullo. Así que cuando alguien lo está corrigiendo, le está diciendo algo, hermano, y le está queriendo ayudar, por favor considérelo y dele gracias por lo que está haciendo por ti. Porque a lo mejor te está librando de un pecado terrible de muerte, no solo quizá en ti, sino en otras personas. Vamos a orar, ¿qué les parece? Quiero que ores en tu corazón. Y si está enojado conmigo es porque usted es orgulloso. La verdad, querido hermano, que ser siervo del Dios, eso es una cosa que todos deberíamos sentirla como una responsabilidad. Y el siervo no es orgulloso, porque si no ya no es siervo. Usted tiene que ser humilde. Y si Dios algo te dijo ahora, gracias Señor, gracias, me ayuda. Me ayuda porque me está librando quizás de qué. Yo no tengo idea de qué Dios te puede librar, pero estoy seguro que cuando uno es humilde se libra de muchas cosas. En cambio, cuando es orgulloso, puede llevar a su familia a una fatalidad. David llevó a 70,000 hombres a la muerte. ¿Usted cree que no le dolió? ¿Usted cree que no lo lamentó? De hecho, él dijo, Señor, estas ovejas, ellos no tienen la culpa. Qué triste llegar a eso, hermano, que uno ve a su familia sufrir a veces y dice, Señor, ellos no tienen la culpa si soy yo. Pero Dios a veces así nos enseña. Nos enseña a darnos cuenta lo tonto que somos, lo orgulloso que somos y cómo hemos destruido una familia por nuestro propio orgullo. Ayer un hermano me llamó tarde en la noche y me dio gusto escucharlo, mucho tiempo que no lo escuchaba, quebrantado absolutamente.
por circunstancias de su vida, un par de semanas se ha dedicado solo y únicamente a leer su Biblia. ¿Y sabe lo que me decía? Pastor, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Yo lo hice, yo lo causé, ese dolor, eso que, todo este daño es culpa mía. Ayúdeme a restaurar lo que me queda, por favor. Cuando uno escucha palabras así, uno ¿qué le puede decir, hermano? Te ayudo. ¿Sabe cuándo uno toma esa actitud? Cuando uno se humilla y cuando uno reconoce que la está haciendo mal. Querido, ¿a qué está llevando a su familia usted? Si tienes hijos, ¿a qué los estás llevando? ¿A dónde va tu familia con tu actitud? No, es que yo lo hago a mi manera, con mi familia, querido, ¿y le está funcionando? ¿Usted cree que esa es la forma bíblica? ¿O eso es algo que tú quisiste implantar para que nadie se meta con tu vida? No, es que yo soluciono mis problemas solo, pastor, no quiero que nadie se meta. ¿Y va bien? ¿Es mejor así que buscar la ayuda de quienes te pueden ayudar y saben ayudarte? ¿Hasta dónde va a llevar su orgullo? Quizás está metido en un hoyo, enfrascado y no sabe cómo salir, pero se prefiere ahogar solo. Querido hermano, tienes tantos recursos a tu favor, pero el orgullo nos hace, el diablo a través del orgullo nos hace creer que estamos solos. No estamos solos, pero el orgullo nos hace creer que sí. Hay gente que preferiría morir antes de buscar ayuda, y es un error. Es tu terrible pecado de orgullo. Y el diablo en ese lugar obra en tu voluntad y te mantiene siempre sin cambios, sin mayor problema según tú, aunque tienes un terrible problema de orgullo. Cuando te van a decir las cosas, estallas. Cuando te van a corregir algo, te molesta. Y alguno más de alguno aquí tiene ganas de pararse e irse de aquí. ¿Qué me importa lo que dice ese caballero que está allá adelante? Si es que me dice caballero. Pero eso es puro orgullo. Porque si uno se sentara a escuchar la palabra de Dios, te darías cuenta que Dios te diría lo mismo. Es tiempo de ser quebrantados, de decir yo no sé solo, necesito ayuda. Y Dios siempre te va a poner una mano de ayuda si te humillas. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres gracia o quieres resistencia de Dios? Si quieres que Dios te resista y te agarre siempre y siempre estés sufriendo y siempre con problemas y siempre en el dolor y siempre en la decepción y siempre en ese valle, siga soberbio. No le haga caso a nadie. Haga su propia vida, establezca sus propios parámetros de vida y haga lo que quiera. En fin, igual lo va a hacer. Pero si quieres encontrar la gracia de Dios, sométete. Sométete a Dios y a todo lo que Dios establece hacia abajo. Gobierno, padres, pastor, líderes. Aún hasta el hermano mayor si eres el hermano más chico. Y si eres el hijo mayor, al padre, a papá o a mamá. Si no te digo, el futuro de personas orgullosas es terrible y vas a causarle daño y tristeza a un montón de gente. Los vas a dañar porque eres orgulloso. Y ahí que Dios tiene que obrar en eso en nosotros. Y ojo que hoy día puedes ser humilde, pero los triunfos mañana te pueden hacer orgulloso, así que ten cuidado con los triunfos. Camina con mucho cuidado, porque hay algunos que hoy día tienen una situación que no les permite enorgullecerse, pero el día de mañana cuando Dios te exalte, es donde se prueba el corazón humilde. Cuando tengas más de lo que tú pensaste tener y lograr lo que nunca pensaste lograr, es en ese lugar donde Dios prueba los corazones también. Y es ahí donde el diablo ataca. Así que no se sienta seguro en un triunfo, siéntase seguro en Cristo. Y marche siempre de rodillas. Para que nunca crea que usted es, que yo me lo gané, me lo merezco. Nosotros no nos ganamos ni nos merecemos nada. Querido Dios, muchas gracias. Es un tiempo íntimo. Y yo te alabo, Dios, por los que oraron.
por los que piensan en este mensaje. La verdad, Señor, que hay mucho orgullo a veces en nosotros. Y tú con amor y con diligencia y disciplina nos estás tratando de pulir todo eso. David causó la muerte de mucha gente. Y él quería pagarlo en sí mismo, pero a veces, Señor, la lección es que a veces uno peca y los que sufren son los otros. Te pedimos perdón si ves esta iglesia orgullosa. Y una cosa que sí queremos sacar el campeón de adentro de nosotros es para que le cortes el cuello, Dios. No queremos campeones, queremos siervos. No queremos gente orgullosa. Queremos gente humilde, pero que reconozca que esa humildad viene de ti y que van a hacer lo posible por darte lo mejor a ti y que no hay excusas para la excelencia porque somos servidores tuyos. Porque cuando venga el aplauso y la palabra de gratitud, Señor, eso va a ir como una ofrenda hacia tu persona en aquellos que son humildes. Los que son orgullosos, Señor, nunca entregan esas palabras a ti. Se las llevan para sí mismos, para seguir alimentando ese monstruo que tienen por fuera ya muy brotado, que tienen que alimentarlo para seguir viviendo. Señor, si el día de mañana tú nos das una gran iglesia, mucha gente en este lugar, queremos que la gloria siempre sea tuya. Porque ya es una linda iglesia y gran iglesia y la gloria sigue siendo tuya. Los que estamos aquí te damos la gloria a ti. Eres tú quien nos trajiste hoy día. Si no fuera por tu mano no estaríamos aquí. Nos has librado de la muerte, del pecado. Nos has dado, Señor, los recursos para estar aquí, la salud. Todo es tuyo, Padre. Hace poco un hermano me hizo recordar eso, que todos los regalos que tenemos son tuyos. Y querido Padre, lo que somos es porque tú has querido darnos lo que somos. ¿Cómo podríamos llevarnos algo de eso para nuestra propia vanagloria? Todo es tuyo, Dios. Y ayúdanos que esta vida sea tuya también. Pero que sea esa frase que se transforme en algo práctico. Que si va a ser tuya esta vida, que se note. Que nos entregamos a ti. No para orgullo nuestro, sino para tu gloria. Gracias, querido Dios. Sigue ayudándonos a pensar en esto cada día de esta semana. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.